Bienvenido al podcast de la Iglesia Hispana de Bradford. Nos alegra mucho que nos acompañes. Nuestra oración es que la palabra de Dios anime tu corazón, fortalezca tu fe y te ayude a seguir a Jesús cada día. Gracias por escucharnos. Si deseas la versión en inglés, puedes encontrarlo en este mismo canal. Abramos ahora nuestro corazón a lo que Dios tiene para nosotros hoy. Gloria a Dios. En esta tarde queremos, hablar de un tema que yo ya hablé hace unos meses atrás, pero por algún motivo el Señor me mandó de regreso para este mensaje. Y es interesante que cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando tú lees la palabra de Dios, tú puedes leer el mismo versículo 5 veces y las 5 veces Dios te va a revelar algo diferente, Dios te va a revelar algo diferente. Y eso es lo que pasó con esto. El mensaje de esta tarde es un corazón agradecido. Un corazón agradecido. ¿Y vieron cómo cantamos? Agradecido estoy, agradecido estoy. Y vamos a ir a Lucas 17. Del 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19. Y ahí es donde nos vamos a encontrar con este pasaje. Dice la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz. Y se postró en rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Un corazón agradecido. ¿Qué es la gratitud? La gratitud es más que decir gracias. La gratitud es la cualidad de estar agradecido, pero va más allá que una emoción. Es la disposición de reconocer la bondad, mostrar aprecio y responder a lo que hemos recibido. Déjenme decírselo otra vez. Gratitud es la cualidad de estar agradecido, pero va más allá que una acción. Es más que dar un gracias. No es suficiente solo decir muchas gracias. Muchas gracias es muy fácil decir. Cualquiera puede decir muchas gracias. Aunque en realidad no tenga la intención de decir gracias. Cualquiera puede decir muchas gracias. Pero la gratitud es la disposición de reconocer la bondad y mostrar aprecio y responder a lo que hemos recibido. Lucas 17 nos presenta una poderosa imagen de la gratitud a través de la historia de 10 hombres cuyas vidas fueron completamente transformadas por Jesús. La palabra dice que Jesús iba pasando que iba a Jerusalén y pasaba por Samaria y Galilea. Ahora, lo que ustedes tienen que entender de Samaria y Galilea es que estas dos ciudades no se llevaban en sí. Como hoy tenemos muchos países que no se llevan en sí. Son vecinos, pero no se llevan. Dicen: esos. No quiero mencionar ningún país porque ustedes saben. A veces somos muy delicados. Pero sí, entre rivales dicen: no, es que es de ese país. Digamos Canadá, Estados Unidos. Ya que estamos ahí,
ya que estamos en lo mero mero. No, es que esos de Estados Unidos no. Y esos de Canadá no. Los samaritanos y los judíos no se llevaban porque el judío decía, nosotros somos pura sangre judíos. Y nosotros somos los llamados de Dios, somos el pueblo de Dios. Nosotros recibimos la bendición y nadie más se la merece. Los samaritanos eran una mezcla entre judío y árabe. Entonces ellos no eran puros judíos, pero ellos buscaban también a Dios. Entonces había una rivalidad donde los judíos los rechazaban porque ellos eran mitad. Ellos no eran todos judíos. Entonces decían, a ti no te pertenece la bendición. Pero lo interesante de que Jesús estaba pasando por la frontera de las dos ciudades, en lo que él pasa se encuentra con 10 leprosos. La lepra era una enfermedad, bueno, sigue siendo una enfermedad muy peligrosa, que en aquel tiempo no tenía cura, ahora tiene cura. Pero si ustedes nunca han escuchado de la lepra es una enfermedad, es una bacteria que entra a la piel y se come la piel. Destruye la piel, destruye los nervios, la persona pierde sensibilidad en su piel, en sus nervios, en sus músculos y el cuerpo se va desarrollando, deteriorando, se hacen llagas, huele mal, uno se está prácticamente pudriendo en vida. Entonces, la lepra es algo horrible, terrible. Y en aquel tiempo, si tú tenías lepra, estabas condenado a la muerte. No solo eso, la lepra es contagiosa. Entonces, en aquel tiempo, si tú tenías lepra, todos te echaban afuera. Entonces la gente que tenía lepra tenía que salir de la ciudad y vivir fuera de la ciudad como exiliados, porque la lepra los hacía ver como personas no deseadas. Entonces tenían que dejar a su familia, tenían que dejar su comunidad y tenían que ir a vivir afuera. Ahora se sabe que la lepra solo se contagia por la saliva o cualquier cosa que salga de la nariz o de la boca, como si usted está enfermo de gripe y usted tiene lepra y usted estornuda y le cae a alguien, entonces ahí se puede contagiar. Pero si usted toca a un leproso, usted no se va a contagiar. Entonces, si usted come en el plato que comió un leproso, tampoco. Bueno, puede ser que sí, porque si come de la misma comida, a la par de un leproso podría comer, pero la misma comida no, porque es con la saliva, ¿no? Entonces en aquel tiempo no se sabía eso. Entonces ellos tenían que estar de lejos. Eran personas que tenían que estar exiliadas. Estos hombres posiblemente de diferentes culturas y trasfondos fueron unidos por la misma realidad. Hay veces que las desgracias y las circunstancias unen a la gente. Por ejemplo, el terremoto en Colombia. El terremoto en Colombia le cayó a ricos y pobres de cualquier sociedad. Los que pasaron por eso, tuvieron que pasar por eso. Los otros terremotos que han habido en Venezuela, que han habido en México, que han habido en Asia, son catástrofes, son cosas que le pasan a todo mundo y que no tienen que ver con qué cultura seas, qué idioma tengas, de qué color eres. Es una tragedia y todos unidos tienen que pasar por la misma cosa y eso une a la gente. En esta situación habían 10 hombres que tenían lepra, hicieron comunidad ellos juntos, porque vivían una realidad, no tenían esperanza, era una enfermedad que los unía por la enfermedad, el dolor, el rechazo y la necesidad. Porque ¿cómo trabajar si tenías lepra? Tenías que mendigar. Tenías que mendigar. No podías hacer amistad con nadie más, no podías ver a tu familia, tal vez de lejos porque tú estabas enfermo. ¿Saben qué se parece a la lepra? El pecado. El pecado es una enfermedad como la lepra que carcome la vida de la persona y la destruye. Cuando nosotros vemos el pecado nos separa y nos sentimos inadecuados aún de la presencia de Dios. Nos sentimos inadecuados con nuestra familia, porque si tu pecado es un vicio, el vicio te separa de tu familia. Hay un momento de separación donde nos sentimos rechazados, nos sentimos mal. A veces es difícil
venir a la iglesia, porque en nuestra mente la iglesia es un lugar donde hay gente perfecta y eso no existe. No existe la iglesia perfecta. Yo lo que digo es, la iglesia es un hospital. Todos venimos con necesidad, venimos golpeados, venimos lastimados, venimos quebrantados a buscar con necesidad a Dios. Yo mismo no soy exento de eso. Yo necesito a Dios tanto como lo necesitan ustedes. Yo no tengo nada de especial aquí. Lo único es que Dios me ha dado el privilegio y la sabiduría para poder estudiar la palabra, pero yo tengo las mismas luchas, las mismas necesidades que ustedes. Todos estamos aquí con un propósito, porque tenemos una necesidad espiritual. Y cuando nosotros pensamos en el pecado es algo que nos ha destruido, es una enfermedad que destruye la vida de la persona, destruye la moral, destruye tu valor personal, destruye todo lo que tú eres, porque el pecado es así. Y estos 10 hombres vivían con esa enfermedad y la lepra les había quitado su salud, les había separado de su comunidad, había cambiado sus vidas. Pero cuando escucharon que Jesús estaba por ahí, algo cambió. Porque Jesús representaba una esperanza que ellos no tenían antes. Miren, aquí nosotros podemos decir que estamos bien. Si yo veo tu Instagram y tu Facebook, te miras bonito. Te miras bien bonito. Feliz. Pero nadie sabe lo que pasa detrás de esas fotos. Nadie sabe la realidad que estás viviendo. Porque es fácil pretender y decir que todo está bien, pero en la noche cuando estás en tu cama y no hay ningún sonido y tu mente empieza a hablarte dentro de ti y empiezas a recordar todo tu dolor, tú te sientes lejos de todo, tú estás separado de todo y tú te sientes como esos leprosos, nadie me puede ayudar. Pero de repente escuchas que está Jesús. Estos leprosos escucharon que Jesús estaba cerca. Ellos escucharon que Jesús estaba cerca y ellos clamaron y dijeron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Un corazón agradecido reconoce su necesidad. Los 10 necesitaban un milagro. Los 10 clamaron a Jesús. Los 10 necesitaban que Jesús hiciera algo en sus vidas. Estos hombres estaban a la distancia por causa de su condición, pero comprendieron algo muy importante, que Jesús podía hacer el cambio en sus vidas. No llegaron exigiendo nada, clamaron por misericordia. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La gratitud comienza cuando entendemos que lo que hemos recibido de Dios no es algo que Él nos debía, es gracia, es la bondad hacia nosotros. A veces olvidamos cuánto Dios ha hecho y que nos acostumbramos a sus bendiciones. David tuvo que hablarle a su propia alma. En el Salmo 103, 1-5, David dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. David dice esto 2 veces. Entonces cuando le hablas a alguien le dice: hey, te estoy hablando. Hey, te estoy hablando. Como tratando de levantar a su alma, a él mismo, y dice: alma mía, bendice a Jehová. Bendícelo. ¿Por qué? Porque yo quiero que no olvides ninguno de sus beneficios. Dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida y que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo de que te rejuvenezcas como el águila.
Hay veces que nosotros olvidamos la bendición que nosotros tenemos. ¿Usted sabe que vivir en Canadá es una bendición? Pero a veces lo damos por no importante. Usted se levantó hoy, usted usó sus dos piernas, pudo caminar, pudo ver, abrió sus ojos, pudo ver, respira bien. Ay, qué feo cuando uno tiene gripe, está todo congestionado y uno sueña con el tiempo cuando tenía la nariz destapada. Y cuando ya la tiene, dice, no me quiero volver a enfermar jamás. Hay una frase que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Por qué esperar hasta llegar ahí? El salmista dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todos tus errores, tus faltas. ¿Sabes que la Biblia dice que Él es rico en misericordia? No misericordioso, rico en misericordia. La abundancia de la misericordia de Dios es tan grande. Muchas veces la persona viene y me dice, pastor, yo he sido tan malo o tan mala que no creo que Dios me pueda perdonar. Yo le digo, pruébalo. ¿Sabes qué dice su palabra? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Lo necesita otra vez? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros venimos a Él, Él nos perdona. Porque Él es rico en misericordia. Él es rico en misericordia. Entonces Él es el que perdona nuestras faltas. Él está listo para perdonarnos cada vez que venimos con un corazón arrepentido. Pero nosotros nos condenamos inmediatamente y decimos, no, ¿qué hubiera pasado si estos leprosos dicen, ahí está Jesús, pero Jesús es muy santo, mejor nos vamos, quedémonos con nuestra lepra? Pues dijeron, no, vamos a intentarlo. ¿Qué vamos a perder? Vamos a intentarlo, vamos a clamar a Jesús. Jesús, mira, ten misericordia de nosotros. Él es el que perdona nuestras faltas, el que sana nuestras dolencias. No hay mejor sanidad que la sanidad que te puede dar el Señor, y la vamos a ver aquí. El que rescata del hoyo tu vida. ¿Has estado en el hoyo alguna vez? ¿Tú sabes qué es eso? Sí, porque a veces estamos en el hoyo. Tal vez no es un hoyo físico, pero hay un hoyo emocional y mental que nos sentimos atrapados ahí. Y la palabra de Dios dice, Él es el que te rescata, te saca de ahí. Lo dice su palabra. Que te corona de bienes y misericordias. Todas las bendiciones que tú has recibido, como te lo dije, estás vivo, estás bien, estás caminando. Si tienes trabajo, gloria a Dios. Tienes comida sobre tu mesa, tienes un techo sobre tu cabeza. Dios ha sido bueno contigo, pero ¿cuántas veces se nos olvida eso a nosotros? No estás en la cárcel, no estás en el hospital. Dios ha sido bueno. Pero a veces nosotros se nos olvida. Dice, no olvides ninguno de sus beneficios. El peligro no es siempre que Dios nos deje de bendecir. Es que a veces el peligro es que nos olvidemos de cuán bendecidos somos. El pueblo de Israel experimentó esto repetidamente. Dios hacía milagros con ellos, proveyó para ellos, los protegió y los libertó. Y sin embargo, cuando aparecía un nuevo desafío, muchas veces olvidaban lo que Dios ya había hecho. Los sacó de Egipto, de la esclavitud, donde los estaban latigando, los estaban haciendo trabajar día y noche, los estaban matando. Dios los saca de ahí, los trae al desierto. En el desierto les da de comer, les da de beber, los tiene bien. Sí, el desierto no era fácil. Pero ellos decían, ay, las cebollas de Egipto, los ajos de Egipto, oh, cómo nos hace falta el pescado. Y te hace falta los latigazos también. Te hacen falta los castigos y la cárcel y todo lo que el enemigo estaba haciendo contigo. A veces se nos olvida cuán bueno Dios ha sido. Antes de que nos quejemos, recordemos todo lo que Dios ha hecho. La queja no es de Dios. La queja no es de Dios.
Y si usted cree que sí, muéstreme ahí en la Biblia donde dice que la queja es de Dios. Sí, hubieron muchos que se quejaron en la Biblia, pero no les fue bien. ¿Qué es lo que dice el Señor? Dice, presenta tus peticiones con acción de gracias. No dice quéjate, quéjate y quéjate y quéjate. No, dice presenta tus peticiones con acción de gracias. Y el Dios de paz cuidará tu mente y tu corazón. Amén. Un corazón agradecido confía y obedece a Jesús. Un corazón agradecido confía y obedece a Jesús. Cuando cuando Jesús vio a los leprosos, les dijo, vayan a mostrarse a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El momento que Jesús los vio, respondió a su necesidad. Pero observa algo interesante, no les dijo, están sanos. Les dijo, vayan donde los sacerdotes. ¿Por qué los sacerdotes? Porque en aquel tiempo, si por algún milagro, estamos viendo el milagro aquí, si por algún milagro tú quedabas sano de tu lepra, tú tenías que ir donde los sacerdotes. El sacerdote te examinaba y miraba, bueno, se te están secando las llagas. Se ve que tu piel se está sanando. ¿Sabes qué? Puedes regresar a casa, puedes regresar a tu familia, puedes regresar de nuevo. Ya no tienes que estar lejos. Yo te doy el permiso, tú estás bien, tú estás sano. Jesús les dice, vayan y preséntese a los sacerdotes. No les dice, están sanos, vayan. Tú tienes que confiar de que Dios va a hacer la obra en el camino. Ellos tuvieron que comenzar a caminar mientras todavía eran leprosos. Escuchen eso. Ellos tuvieron que empezar a caminar mientras todavía eran leprosos. Jesús estaba probando su fe. Tenían que confiar en la palabra de Jesús por encima de lo que sus ojos podían ver. Imagínate mirar tu piel todavía con lepra, pero comenzar a caminar simplemente porque Jesús te dijo que fueras. Ay, no, es que no me acerquen ahí. No, es que no me quiero acercar a Dios porque no estoy listo. Déjame arreglar mis cosas. Tú no vas a arreglar nada. No seas mentiroso, no vas a arreglar nada. Si pudieras arreglar las cosas, no estuvieras buscando a Dios. Pero la verdad es que estamos en una gran necesidad porque no podemos arreglar nuestra vida. Estamos mal, estamos como esos leprosos, estamos en una necesidad enorme y necesitamos algo más grande que nosotros para que nos salve. Y aquí está Jesús y Jesús dice, quiero que camines en mi palabra y tengas fe de que yo te voy a salvar. Cuando tú vienes a Jesús, tú no vienes limpio, tú no vienes bueno, tú no vienes, no. Él dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No lo que estaba bien, lo que ya estaba perdido. Lo que ya estaba perdido. En la Biblia tú ves muchas veces ese testimonio. Jesús habla de eso. Jesús resucitó a Lázaro que ya tenía 3 días muerto. Que la hermana decía, hiede ya, Señor. Señor, eso ya hiede, eso ya está podrido. ¿Cómo vas a resucitar algo que ya está podrido? Él dice, pues yo soy el Señor. Si tú creyeres, verás la gloria de Dios. No hay nada imposible para el Señor. Pero ellos tuvieron que confiar. Su fe tuvo que convertirse en obediencia. Si yo confío en Dios, yo voy a ser obediente a Él. El Señor nunca te va a fallar. ¿Sabes cuál es el problema? Es que a veces nosotros queremos ver resultados ya. Pero Dios no es ningún McDonald's. Dios no es un Uber Eats. Dios no es un Uber. Dios no es algo que, ay, Señor, ya te pedí, ¿qué pasó? A veces nosotros queremos la bendición de Dios, pero nosotros no estamos preparados para esa bendición. ¿Me escuchaste? Nosotros sabemos que queremos la bendición de Dios, pero no estamos preparados para esa bendición. Y Dios no te va a dar algo que tú no vas a poder recibir bien. Cambia mi corazón, Señor, cambia mi carácter. Espérame, vamos a hacer un trabajito ahí. Quiero que camines en fe. Quiero que empieces a caminar creyendo que tú ya estás sano, que tú ya estás bien, porque yo voy a hacer el trabajo en tu vida.
Y nos descalificamos de nosotros. Aquí la Biblia no dice, si estás mal, vete porque no te quiero ver. Aquí no dice, la Biblia no dice eso. ¿Sabes qué dice el Señor? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Estás cansado del pecado, estás cansado de la depresión, estás cansado de tu enfermedad, estás cansado de lo que tienes. Ven a mí, dice, lo que estáis, y yo os haré descansar. Es una invitación libre, sin compromisos, de que tú te acerques al Señor y dejes que Él haga la obra. Si tú ya probaste todo, probaste el alcohol, probaste las drogas, probaste los amigos, probaste las fiestas, probaste todo lo que tú, meditación, yoga, todo lo que tú quisiste y todavía estás igual, el Señor te invita a que lo pruebes a Él. Porque Él sí puede. Él es el Dios todopoderoso. Cuando Él les dijo a ellos, vayan a verse con los sacerdotes, en el camino la palabra dice que ellos fueron sanos, que su piel empezó a transformarse, que Dios hizo la obra. Gloria a Dios. Dios estaba obrando en ese momento. Hay momentos en los que Dios nos llama a obedecer antes de que podamos ver el resultado. Nosotros queremos que Dios primero nos muestre todo, pero algunas veces Dios dice, ve y perdona. Y eso está difícil, ¿verdad? Sí, porque es que me han lastimado tanto. Ve y confía, ve y ora, ve y sirve. Abandona ese pecado, arregla esa situación, obedece mi palabra. Y mientras estás obedeciendo, Dios comienza a hacer algo en tu vida. La fe no consiste solamente de decir, yo creo que Jesús puede hacerlo. Tu fe también dice, porque Él es mi maestro, haré lo que Él me diga. El problema es que a veces queremos tratar a Jesús como una persona y como la gente nos ha fallado tanto, nosotros no le tenemos confianza a Dios. Pero lee la palabra de Dios. ¿Cuánta gente le confió a Dios y Dios los bendijo y Dios los sacó de su situación? El mismo salmista dice, este pobre clamó y Dios me oyó y me salvó de todas mis angustias. Dios hasta aquí no ha fallado, pero tú tienes que confiar en Él. Tú tienes que confiar en Él. Entonces, tomar esa palabra. Él les dijo, vayan y preséntese a los sacerdotes. Ellos caminaron hacia los sacerdotes y en el camino Jesús hizo la obra porque fueron obedientes. Lo llamaban maestro. Si Jesús era verdaderamente su maestro, entonces debían obedecer su palabra. Hay ocasiones en que Dios nos llama a obedecer antes de que podamos ver el resultado. Ahora, un corazón agradecido regresa al dador. Un corazón agradecido regresa al dador. Versículo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz. Y se postró en rostro en tierra a sus pies, dando gracias. Y era samaritano. Dense cuenta que aquí hace ese paréntesis o te dice directamente, tenía que describir que esta persona era un samaritano, porque no era de la familia de la fe, no era una persona del pueblo de Dios, no era una persona que era agradable a los demás, que tal vez si hubiera entrado a la sinagoga o hubiera entrado ahí donde estaban los sacerdotes, wow, gracias Señor. Mira esa revelación, acaba de pasar. Yo te digo, a veces uno está hablando de la palabra y el Señor trae una respuesta. El Señor les dijo, ve y preséntese a los sacerdotes. Todos caminaron religiosamente a sus sacerdotes, pero este hombre se vino al sacerdote de sacerdotes. Se vino a presentar al sumo sacerdote, a Jesucristo, y le muestra. Y le muestra que Él es sano. Y Él se hinca delante del Señor. Gloria al Señor. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?
No hubieron quien volviese a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Los 10 recibieron el milagro, pero solamente uno regresó. Y observa la gratitud produjo en él. ¿Qué produjo la gratitud en él? Él regresó, él glorificó a Dios con gran voz, se postró a los pies de Jesús, le dio gracias. La gratitud de él se convirtió en adoración. La gratitud de él se convirtió en sumisión. La gratitud de él se convirtió en alabanza. Y Lucas se asegura de que sepamos algo, que él era samaritano. La persona de quien menos se esperaba que regresara fue precisamente quien volvió, el extranjero, el rechazado. A quien que la comunidad religiosa posiblemente lo había menospreciado. Esto nos recuerda que en otra persona, en Lucas, de una mujer pecadora que se acercó a Jesús, porque Jesús la había perdonado, y entra donde estaban los religiosos, a llorar a los pies de Jesús, a ungir sus pies. Y los demás religiosos lo miraban y decían: tú no perteneces a este lugar, ¿qué estás haciendo aquí? Haciendo ese show delante de Jesús. Y Jesús dice: miren, cuando yo entré, ustedes no me lavaron los pies. Dicen que yo soy importante para ustedes, pero ustedes no me lavaron los pies. Ustedes no ungieron mi cabeza. Pero esta mujer no ha dejado de llorar y ungirme con ese perfume. Un corazón agradecido reconoce quién es el dador. Cuando tú perdonas, yo no sé por qué hablo tanto del perdón, en la mañana me tocó lo mismo, pero cuando tú perdonas, tú no perdonas de un lugar de: mira, me hicieron esto y yo tengo que perdonar, pero ellos no se lo merecen. Tú perdonas desde el punto de que si Dios me pudo perdonar a mí, ¿quién soy yo para no perdonar al otro? Es más, tú sabes que tu perdón está ligado a la forma en la que tú perdonas. En la oración del Señor Jesús que nos enseñó a nosotros, dice: perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego hace esta advertencia: si ustedes no pueden perdonar a aquellos que le hicieron daño, tampoco vuestro Padre Celestial. ¿Cómo llegar a ese lugar? ¿Cómo llegar a ese lugar de perdón? Tenemos que reconocer y recordar lo que Dios hizo por nosotros. Tenemos que recordar quién es Dios y de dónde nos sacó. Y entonces nos vamos a dar cuenta que si misericordia recibimos, es misericordia lo que tenemos que mostrar. Tal vez tú dirás: Señor, yo no sé cómo hacer eso. Yo no sé cómo perdonar. El dolor es demasiado grande. ¿Sabes qué hago yo? Yo voy a mi cama, me arrodillo y le digo: Señor, no me voy a levantar de aquí hasta que tú me des paz y me enseñes a perdonar a esa persona. Intencionalmente yo busco la sanidad del Señor porque yo sé que Él puede sanar mi corazón. Perdonar no es olvidar, perdonar es recordar sin dolor. Y ese es el lugar donde nosotros invitamos a Dios que venga a nuestra situación y que sane nuestras heridas y que nos restaure para que nosotros podamos extender ese perdón a otras personas. Lucas 7:47 dice: por lo cual os digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a quien... Por lo cual te digo que sus pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a quien que se le perdona poco, poco ama. Pero lo que Dios ha hecho por nosotros, el perdón que nos ha dado es grande. No podemos perdonar poquito cuando Él nos ha perdonado tanto. Pero ¿cómo llegar ahí?
Tenemos que experimentar la misericordia de Dios y recordar de dónde Él nos sacó. El asunto no era que era reconocer cuánta gracia hemos recibido. Cuando recuerdo que Dios me perdonó, cuando recuerdo de dónde me encontró, cuando recuerdo cuánta paciencia ha tenido conmigo, cuando recuerdo cuántas veces me dio otra oportunidad, ¿cómo no adorarlo a Él? Este hombre se acercó al Señor y se arrodilló delante de Él, reconociendo que Él era el dador de la sanidad y del perdón. El samaritano recordó a aquel que lo había sanado. Un corazón agradecido no solamente aprecia el regalo, un corazón agradecido regresa al dador. Otra vez, un corazón agradecido no solo agradeció el regalo, un corazón agradecido regresó al dador. Este hombre dijo, yo no solo quiero mi milagro. Si un milagro no te salva. Un milagro no te salva. Estos 10 hombres se fueron. Estos 9 hombres se fueron sanos. Pero ustedes saben que se podían volver a contagiar y volver a enfermarse otra vez. Dios te salva, te sana. Pero tú tienes que saber qué es lo que vas a hacer para mantenerte lejos del peligro. Este hombre dijo, yo me acerco a Jesús. Yo regreso a Jesús. Porque yo necesito a Jesús. Es ahí donde yo voy a estar seguro, voy a estar bien. Un corazón agradecido quiere más que un milagro. Jesús le dijo, ven, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Algo sucedió entre este hombre que fue más allá de su sanidad física. 10 fueron limpiados, pero este hombre regresó a Jesús. Él comprendió, quiero más que el milagro, quiero aquel que me dio el milagro. Aquí es donde la gratitud se convierte en algo profundamente espiritual. No debemos acercarnos a Dios solamente porque necesitamos algo. No debemos buscarlo únicamente porque necesitamos sanidad. Debemos acercarnos a Dios porque Él es digno. Porque Él se lo merece, porque Él es Dios. Existe algo mucho más grande que recibir algo de Jesús. Y eso es conocer a Jesús mismo. Déjame decírtelo otra vez. Existe algo mucho más grande que tan solo conocer a Jesús, que recibir algo de Jesús. Y eso es Jesús mismo. La bendición de Dios es tan grande y tan plena. Dios quiere hacer tanto contigo, pero nosotros nos detenemos en lo que Dios puede hacer por nosotros. No queremos una relación plena con Él. Es como que te vayas al Mandarín. ¿Cuántos conocen el Mandarín aquí? ¿Quién no conoce el Mandarín? Es como que tú te vayas a uno de esos buffets como el Mandarín. Entres, pagues el dinero y te tomes un vaso de agua y te vayas. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido? Entrar al Mandarín y entrar por un vaso de agua, te lo tomas y te vas. Pagaste tus $50, 60, no sé cuánto vale ahora. Te tomas el vaso de agua y te vas. ¿Tiene sentido eso? Pero eso es lo que nosotros hacemos con Dios. Dios tiene una plenitud grande para nosotros, una transformación de vida, sanidad, bendición, paz, todo lo que tú te imaginas. Pero nosotros nos allegamos con Él como que si nosotros no mereciéramos nada, cuando Él mismo nos está invitando a su mesa. Yo cuando voy al Mandarín, yo digo, ni arroz voy a comer, ni pan. Voy a ir por lo bueno, por lo mejor. Si el Señor te está invitando a su mesa, ¿por qué no recibir lo mejor de Él? Si estos 10 leprosos tenían acceso a Jesús, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué nos impide? ¿Qué te enseña esto del corazón de Dios? ¿Qué te enseña del corazón de Jesús? ¿Cuánto te ama Él, que Él ha decidido abrir sus brazos y su corazón a ti para que tú te acerques? La palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero te voy a decir por qué. Muchos son los llamados, muchos reciben oportunidades, muchos experimentan la misericordia de Dios, muchos quieren su ayuda,
Pero ¿cuántos en realidad quieren a Jesús? Muchos vienen buscando ayuda, pocos permanecen buscando una relación. Muchos quieren un milagro, pocos regresan para adorar. Muchos quieren a Jesús como un sanador, pero no quieren rendirse como maestro. No te quedes solamente con el milagro. No te conformes solo con la religión. No recibas las bendiciones de Dios para después alejarte de Él, de aquel que te bendijo. La sanidad espiritual requiere una postura de gratitud, de adoración, de sumisión y de obediencia. Jesús preguntó, ¿dónde están los otros 9? ¿No fueron 10 los que fueron sanados? Esta pregunta todavía nos desafía. Podemos concentrarnos tanto en lo próximo que necesitamos que terminamos olvidando lo que Dios ya ha hecho. Quizás hoy necesitamos dejar de pedir otro milagro por un momento y agradecer a Dios por lo que ya hemos recibido. Salmo 103, no olvides ninguno de sus beneficios. Su perdón, su provisión, su protección, su paciencia, su compasión. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él en adoración. Esto tampoco es para hacerte sentir mal y no decirte que no pidas. Dios quiere que tú le pidas. Dios quiere sanarte. Dios quiere salvarte. Pero no permitas que tu condición te aleje de Él. Él te está esperando a ti. Tú sabes que su palabra dice que Él te conoció y tenía un plan para ti antes de que fundara el mundo. Antes de que la tierra fuera hecha, Él ya había pensado en ti. Tenía un plan para tu vida. Pero Él no te fuerza. Esto es una invitación, no es una obligación. La bendición más grande de esta historia no fue que simplemente que el samaritano se fue sin lepra. Fue que su milagro lo hizo regresar a Jesús. Por eso la pregunta para nosotros es, ¿por qué estás agradecido? ¿Por qué estás agradecido? No le des gracias a Dios por lo que Él te ha dado. Dale gracias a Dios por quién es. No te quedes solo con el milagro. Regresa al dador. Nos vamos a poner de pie en esta tarde. Gracias por acompañarnos en el podcast de la Iglesia Hispana de Bradford. Oramos para que el mensaje de hoy haya fortalecido tu fe y haya acercado más a Cristo. Si este episodio fue de bendición para ti, compártelo con tu familia y amigos. Nos encantaría que nos acompañes en uno de nuestros servicios, ya sea en persona o en línea. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.